Hola de nuevo amigos y bienvenidos a una nueva edición de La Alegría del Pueblo. En esta ocasión para hablar acerca de lo que nos ha dejado el Mundial de Qatar, un mundial en el que por desgracia no parece que se haya avanzado absolutamente nada en el tema de derechos humanos tan absolutamente importante para todos los países, para toda la humanidad y más en un sitio pues como Qatar, el cual creo que ya más o menos hemos podido conocer todos un poco, ya que incluso se ha inmiscuido en la propia celebración de la selección argentina. Pero vamos a centrarnos en el aspecto deportivo del mismo, que es lo que nos trae hasta aquí. Y bueno, la verdad es que me gustaría hacer un repaso general, ¿no? Ya sabemos que en la primera fase pues hubo algunas decepciones, como las caídas de Alemania, a la cual de todas formas me gustaría honrar, ya que es cierto que no se encuentra en su mejor momento. También cayó en primera fase del anterior mundial, lo cual es una extraña situación, porque Alemania normalmente suele llegar a finales, semifinales. Una Alemania rara te llega por lo menos a cuartos de final, pero caer dos veces seguidas en fases de grupo es muy extraño. Yo he visto los partidos de ellos y la verdad que no han jugado mal, pero tampoco tuvieron nada de suerte, especialmente diría contra Japón. Pero bueno, son estas cosas que pasan en los torneos cortos, ¿no? Fallas y quizá con suerte te resbalas un día y te puedes todavía levantar como le pasó a la selección argentina. Pero si ya son dos partidos que no ganas, tienes muy complicado avanzar a la siguiente fase. También se la pegó Bélgica, también se la pegó Dinamarca, sobre la cual yo tenía muchas esperanzas, y diría que sobre todo estas tres selecciones han sido probablemente las más decepcionantes de la primera fase, ¿no? Pondría también un puntito sobre México, aunque en esta ocasión es cierto que Raúl Jiménez no llegaba en buena forma, que Carlos Vela ya no iba a la selección, que Corona se les lesionó hace unos cuantos meses, por tanto podían haber tenido un ataque, yo diría, más potente, más consolidado, más de élite, y probablemente también acusaron ello, ¿no? Y quizá un poquito el miedo, diría yo, del Tata Martino, especialmente en el partido contra Polonia, que era el que ellos tenían que ganar para clasificar a la segunda fase, o haber intentado meterle mano a una Argentina que acababa de perder en su duelo contra Arabia Saudí en la jornada inaugural, y que, bueno, si a lo mejor llega México a adelantarse, pues quizá hoy estaremos hablando de un campeón del mundo diferente, ¿no? Pero bueno, superada la primera fase, ya entramos en octavos de final. Yo diría que probablemente la gran decepción fue la selección española. Es cierto que nosotros no albergábamos, pues la esperanza de llegar muy lejos. No podíamos aspirar, siendo sinceros, a ser campeones del mundo, aunque en esto nunca se sabe, sinceramente. Hemos visto selecciones, pues por ejemplo, como la italiana históricamente o la alemana en el Mundial de 2002, ¿no? Que a lo mejor no tenían selecciones quizá en un momento determinado de mucho talento, pero a base de tesón sí que es cierto que han conseguido avanzar, ¿no? Y llegar hasta las instancias finales. A nosotros nos eliminó una Marruecos que se convirtió en la sensación del Mundial, que ciertamente lo hicieron con total merecimiento. Bueno, a cada uno le gusta más o menos un tipo de fútbol, más ofensivo, menos. A mí me gusta más ofensivo, yo creo que prácticamente como al 99% de los aficionados, pero es cierto que ellos nos eliminaron con sus armas en buena lid y, bueno, posteriormente también superaron a Portugal, y de hecho su mejor partido probablemente, o al menos en el más divertido, lo disputaron contra Francia en semifinales, pero les faltó acierto. Un poquito más de colmillo y puede que Marruecos, que ya había hecho historia alcanzando las semifinales, siendo el primer africano que lo lograba, pues podía haberse plantado en la final. Y sin embargo fue una Francia a la cual yo vi todo el torneo con quizá el freno de mano un poquito echado, un tanto conservadora. No sé si esta mañana escuchaba la radio, que Deschamps fue quizá un poco rácano. No sé si tanto, pero es cierto que Francia se le adivinaba un potencial ofensivo mayor del que diría que llegó a mostrar, más allá de las cifras de Mbappé, que han sido absolutamente maravillosas. Y es cierto que tuvieron bajas muy importantes, ¿no? Pues Lucas Hernández al inicio del torneo, Pogba y Kanté antes de comenzar, también Benzema y Nkunku justo antes del inicio. Son bajas súper sensibles, evidentemente, pero aún así, con la inmensa plantilla que tiene Francia, probablemente la mejor del mundo, bueno, pues de todas formas se las arreglaron para llegar a la final y pelear hasta los penaltis remontando un 2-0. Pero bueno, eso por un lado del cuadro. Por el otro, vamos a tocar un poquito a Croacia, que realmente creo que merece también un gran reconocimiento, ya que con una selección ciertamente envejecida, habiendo perdido a puntales respecto al anterior mundial, como por ejemplo Serna, Mandzukic, lógicamente ya la edad, ¿no? que va contando. Mismamente Modric ha jugado a muy buen nivel, pero ya tiene 37 años y eso se nota. Os lo digo yo, que tengo 39, sigo jugando al fútbol con mis amigos y no estoy igual que hace 4 o 5. Y luego, bueno, han alcanzado las semifinales, yo diría, en base a una gran competitividad, también calidad, claro. Uno evidentemente no llega a esos niveles si no es muy bueno.
Y también es cierto que apearon a Brasil, una Brasil la cual llegaba como una de las máximas favoritas al Mundial. Yo creo que todo el mundo estábamos deseando ese cruce en semifinales ante Argentina, que podría haber sido absolutamente espectacular, a saber qué hubiera sucedido ahí, porque habría sido también la reedición de la final de la Copa América, que disputaron el año pasado precisamente en Maracaná, y en la cual se impuso Argentina con tanto de Di María. Eh, la Argentina, ¿no? Yo creo que ya es momento de hablar de ella. Y bueno, su mundial ciertamente yo, y no lo digo porque lo hayan ganado, eso lo saben mis amigos, algunos de los cuales ven también estos vídeos. Me acuerdo que antes de comenzar el mismo, pues hicimos el típico cuadrito, ¿no? En el que poníamos cuáles se clasificaban a segunda ronda y luego cuáles eran las llaves en octavos, cuartos, semifinal, final, ¿no? Y el campeón. Yo me acuerdo que de hecho escogí a Argentina y que comentándolo con ellos, pues les dije que para mí, aunque sentía que quizá a nivel técnico-táctico y en cuanto a lo que es la plantilla estaban un poquito por delante del resto Brasil y Francia, yo sentía que este iba a ser el Mundial de Argentina. Ojo, también me equivoco, evidentemente. Había puesto que Dinamarca y Uruguay llegaban muy lejos. Y Uruguay, que se me ha olvidado mencionarlo antes, ha sido también otra de las decepciones del Mundial. Ninguno de los dos superaron la fase de grupo. Así que bueno, eso son cosas que pasan. Pero yo creo que más o menos estaba en el ambiente, ¿no? Creo que mucha gente lo percibía que podía ser el gran mundial de la selección argentina, la coronación definitiva de Messi como el gran jugador de la actual era. Y bueno, a la vista está, ¿no? Venían de ganar la Copa América, que por fin se quitaron todos esos fantasmas de, bueno, más de 25 años sin ganar un título, que para una selección como la Argentina es algo increíble, ¿no? Hay que tener en cuenta que es cierto que es muy, muy, muy difícil ganar un título de selecciones, pero que, y no me entiendan mal los amigos sudamericanos, es un poquitito más sencillo en Sudamérica, por el hecho de que la Copa América son las 10 selecciones nacionales, quizá invitan a alguna selección como han ido en alguna ocasión Japón, México, incluso Qatar recientemente, u Honduras. No tienen fase de clasificación y luego Argentina básicamente se tenía que batir con Brasil, con Uruguay y quizá alguna generación como la chilena de hace unos años que era buenísima, de Paraguay, etcétera, ¿no? O de Colombia actualmente. Pero quiero decir, en Europa, por ejemplo, te encuentras con quizá no solamente un mayor número de rivales, sino también de adversarios poderosos. Te puede a lo mejor una gran generación rumana o búlgara, como en su momento en los 90, pintar la cara. Lo saben mismamente bien los argentinos porque les pasó ante ambos en el Mundial del 94. Pero también te puedes encontrar pues una gran generación inglesa como la actual, o italiana que aunque no se metió en el Mundial, pero es la vigente campeona de Europa, o Alemania en cualquier momento te pinta la cara, Francia, Holanda, Portugal, Bélgica, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que quiera decir que es más sencillo ganar en Sudamérica, pero como que tiene más posibilidades y sorprende todavía más en una selección tan grande, tan fuerte como la Argentina, ¿no? Que ha perdido tantas finales en los últimos años. Por todo ello, también porque se percibía un poquito como quizá la última ocasión de Messi de tener un gran impacto a nivel internacional, pues esa Argentina que llegaba ya como campeona de América, también tras vencer la finalísima, ¿no? Esa especie de supercopa de selecciones contra Italia hace unos meses, ante la cual se impuso con bastante claridad en Wembley, en Londres. Bueno, pues como digo, llegaban muy muy bien y sin embargo el primer día, aunque su primer tiempo contra Arabia Saudí fue buenísimo, diría yo, ¿no? Se van ganando 1-0, pero es cierto que la anulan, creo que fueron 3 4 goles, 2 de ellos a Lautaro, me suena que uno a Messi. Bueno, total, que realmente podían haberse marchado goleando esa primera parte y finalmente les empata más o menos rápido Arabia Saudí al inicio del segundo tiempo y muy pronto también les mete un segundo gol que los deja en shock. Argentina lo intentó, pero su reacción no fue todo lo buena que cabía esperar y acabaron perdiendo. Aquello supuso un bombazo y ponía en riesgo todas sus opciones, porque estamos hablando de uno de los grandes favoritos antes de empezar la Copa, el cual podía quedarse fuera en el segundo partido ante México. Hubo cierto drama ahí, hasta más o menos la hora de juego no consigue Messi anotar ese gol que les, creo recordar, ¿no? Que les pone en ventaja ante el cuadro mexicano y ya a partir de ahí como que digamos que hubo cierta liberación emocional en el cuadro albiceleste, ¿no? Ya Argentina ganó 2-0 ese partido, también ganó posteriormente ya con un poquito más de facilidad a Polonia, imponiendo su nivel, evidentemente, y a partir de ahí las cosas fueron más rodadas para la selección albiceleste. Ganaron 2-1 a Australia, es cierto, quizá con más complicaciones de las que cabía esperar, ya que Australia pues, fue también una revelación, no al nivel de Marruecos, pero lo hizo muy muy bien. Y de hecho peleó hasta el final y tuvo una ocasión para empatar a Argentina al final del partido, pero la albiceleste avanzó y se encontró con una Holanda la cual le planteó un partido un poco a cara de perro. Fue mejor Argentina
que iba ganando prácticamente hasta el minuto 80 y en ese momento pues Van Gaal, ya que veía que por abajo Argentina estaba siendo superior, introdujo dos jugadores más potentes, dos delanteros fuertes y altos como Weghorst, por ejemplo, que anotó los 2 goles y gracias a ello pues de manera increíble, ¿no? En el minuto 90 más 10 de descuento consiguieron empatar a 2 un partido que unos minutos antes tenían absolutamente perdido, ¿no? En la prórroga Argentina volvió a reequilibrar la balanza, tuvo alguna otra ocasión para llevárselo, pero tuvieron que acudir a los penaltis y el último lo transformó en Lautaro, que bueno, ahí se redimía un poquito de esos goles que no pudo celebrar, ¿no? Contra Arabia Saudí y accedían a las semifinales. Una semifinal en la cual pasaron por encima de Croacia. Primero con un penalti con cierta polémica, pero da igual, yo siempre digo que estas cosas, salvo que sea un absoluto escándalo, y no lo fue realmente, por más que comentemos es que ya no va a cambiar, así que da igual. Por tanto, bueno, Argentina yo creo que fue muy, muy superior a Croacia, ¿no? Esperábamos quizá un poco más de Croacia, pero siempre hay que tener en cuenta que estos son dos equipos. Si tú esperas una cosa de uno y no te la ofrece y sin embargo te lo da el otro, parte de culpa tienen los dos. Por un lado, los croatas no jugaron tan bien, pero seguramente los argentinos tuvieron bastante culpa en que Croacia no jugase tan bien. Y evidentemente Croacia no llega todos los días hasta esas instancias, por tanto, evidentemente esos jugadores querrían ganar. Simplemente pues que Argentina fue muy superior, les ganó 3-0 y se plantó en la final ante Francia. Una final en la cual yo creo que todo el mundo tenía muchas expectativas y se cumplieron. No siempre sucede. Las finales de Copa del Mundo a veces nos dejan un par de goles, quizá alguno menos. Es cierto que el anterior la había ganado Francia 4-2 ante Croacia, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en 2014 Alemania le ganó 1-0 a la propia Argentina, en 2010 España le ganó 1-0 a Holanda, en 2006 empatan a 1 Francia e Italia, es decir, que no siempre suele haber muchos goles, ¿no? Aunque el anterior sí que había dejado bastantes. Y vimos un partido con dos partes muy diferenciadas. Diría que sobre todo los 75-80 primeros Argentina fue aplastantemente superior. Quizá no lo plasmó tanto en el marcador, aunque 2-0 era una ventaja más que buena en una final de mundial, ¿no? Pero diría que quizá si hubiera apretado un poquitito más, se lo podía haber llevado todavía más de calle. Aunque, como digo, yo creo que absolutamente nadie, ni siquiera los propios franceses, esperaban, llegado al minuto 80, que le pudiera dar la vuelta a nadie al marcador, ¿no? Argentina, con un Di María colosal, espléndido, ciertamente, que había hecho un partido magnífico de todas, hasta que fue sustituido, creo que fue sobre el minuto 62 por el Huevo Acuña. Para mí el mejor jugador de la final hasta ese momento. Precisamente había forzado un penalti que cometió Dembélé sobre él, transformó Messi y posteriormente él mismo culminó una contra antológica del albiceleste para poner el 2-0 todavía en la primera parte. Bueno, como digo, la segunda parte no se atisbaba reacción por parte de Francia. Deschamps intentó varios cambios incluso antes de finalizar el primer periodo, pero hasta una jugada en la cual Otamendi comete penalti y Mbappé anota, ya minuto, como digo, 80-82 aproximadamente, Francia no despertó. Prácticamente un jugadón tremendo después, llega un balón muy difícil a Mbappé, que lo empala cayendo desde prácticamente la frontal del área y marca un golazo para empatar. Aquello fue increíble. Ciertamente, si hubiera sido argentino, se me habría venido el mundo encima. Y si hubiera sido francés, evidentemente, pues claro, habría estado de un contento increíble, sobre todo porque es que no se podía creer lo que acababa de suceder y 3-4 minutos antes estaban perdiendo 2-0, ¿no? Total, que el partido ya entró en otra fase, ciertamente se abrió más. Perdón. Y bueno, ahí Argentina, al igual que contra Holanda y en otros momentos delicados del Mundial, ciertamente, digamos que mostró una madurez, una fuerza psicológica ante la cual se había derrumbado en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo, pues años anteriores, ¿no? Cuando había perdido partidos determinantes fuera ante Alemania o ante Chile en las finales de Copa América, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que mantuvieron la entereza, la prórroga, hubo cierto pim pam pum entre ambas partes, hasta que un balón alto lo baja Lautaro con maestría a la frontal del área, combina con un par de compañeros, le vuelve a llegar el balón, realmente hace un tirazo espectacular que para, pues súper bien Lloris, porque era bastante difícil de pararla aquí a esta altura. Y bueno, le llega el balón a Messi, que aprovecha el rechazo para anotar el 3-2, ¿no? Ahí parecía que ya Argentina sí que sí no se le escaparía, aunque nuevamente otro penalti volvería a permitir a Francia empatar el encuentro, pues cuando ya prácticamente estamos en el 117 más o menos, ¿no? Conseguía hat-trick Kylian Mbappé, el primero que se consigue en una final de Mundial desde 1966, que lo lograse Geoff Hurst, el inglés, en el Inglaterra-Alemania, el único título de
selección inglesa. Y bueno, la verdad es que incluso Francia, que como decimos, ¿no? Casi, bueno, prácticamente todo el partido estuvieron por detrás y a merced de su rival. En el último minuto del descuento, en el 122, tuvieron una ocasión impresionante de Kolo Muani, que yo diría que no definió mal, pues quizá podía haberlo hecho un poco diferente, pero yo creo que no definió mal, sino que hay que otorgar el mérito que merece al Dibu Martínez, que realizó una parada extraordinaria y una parada que vale un mundial. No que vale una copita, que vale una supercopa, que vale vencer un clásico. No, no, que vale un mundial. De esa parada no se van a olvidar ni el propio Dibu Martínez ni los argentinos jamás en su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente después finaliza el partido unos segundos más tarde y se van a la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis en la cual el Dibu, precisamente, pues hizo gala de esos juegos mentales para ir un poquito erosionando la confianza de los jugadores franceses, ¿no? Es cierto que anotó Mbappé, luego posteriormente anotó Messi para Argentina, empezó tirando Francia, por cierto, que no es un detalle menor, ya que estadísticamente casi siempre suelen ganar los primeros tiradores. Si no recuerdo mal, quiero decir que empezó tirando Francia. Pero bueno, como decía, Argentina fue anotando todos sus penaltis y Francia falló el segundo, que lo detuvo precisamente Dibu Martínez, y posteriormente también había tenido estos juegos con Tchouaméni, que lo tiró rozando el palo, pero salió fuera. Argentina ya era prácticamente campeona, ¿no? Anotó el siguiente, se ponían 3-1. Francia anotó por parte, creo que fue de Kingsley Coman, el 4-2, o de Kolo Muani, no sé, uno de los dos. Y ya, pues finalmente el 4-2 definitivo lo anotó Montiel, el jugador del Sevilla. Argentina lograba su tercera estrella después de 36 años, desde los tiempos de Maradona, en México 86, con una actuación pues absolutamente sublime de Messi a lo largo de todo el Mundial. Yo diría que top 3 histórico probablemente de actuaciones individuales en los mundiales. Para mí, un puntito por debajo de las de Maradona en el 86 y Garrincha en el 62. Pero bueno, eso es más bien una apreciación mía personal. Y ciertamente, pues, lograba Messi ese título que llevaba buscando toda su carrera, bueno, no cabía dudas de que estaba en el Olimpio futbolístico, pero esto le afianza todavía más entre los absolutamente mejores, entre los mejores. Y a su vez, para Argentina, pues significa pagar una deuda histórica que ya por fin se han quitado ese peso de tantísimos años, tantísimos fracasos, decepciones, tanto dolor en tandas de penaltis, en fallos en mano a mano, pues como le pasó al pobre Higuaín en alguna que otra ocasión, ¿no? A Rodrigo Palacio, incluso Messi tuvo una muy buena ocasión ante Manuel Neuer en la final de 2014. Y como digo, pues Argentina yo creo que muy merecidamente ha sido la mejor selección del Mundial. Han superado todo tipo de pruebas y contratiempos, sobre todo esa derrota inicial, ¿no? Con ese jarro de agua fría que supone cuando llegas como una de las favoritas y pierdes y, bueno, te llegan muchas dudas, ¿no? Es lo que le pasó a España en 2010, también venía de ser campeona, pero en este caso de Europa, y perdió el primer partido, y posteriormente ganó todo hasta la final. Pues eso mismo ha hecho Argentina, y como digo, ha conseguido su tercera Copa del Mundo de modo muy merecido, y nada, desde aquí nos gustaría felicitar a todos los argentinos. Yo tengo muchísimos amigos de esa nacionalidad, me alegro una auténtica barbaridad por ellos. Y nada, espero que lo disfruten. Evidentemente no me cabe duda que está siendo así. Y con esto nos despedimos, ya hasta el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Un saludo. Suscribíos amigos, suscribíos. Chao.